la lechuza sin lágrimas. Cuando era joven, las máquinas pasaron por el hogar de la lechuza. No solo destruyeron su árbol, sino que también reemplazaron el bosque con un desierto de roca plana. En el proceso de destrucción, la lechuza perdió a sus padres y hermanos. Desde entonces, tuvo que luchar por sobrevivir en las grietas y hendiduras de los edificios, siempre hambrienta, siempre sola, siempre en peligro de ser descubierta por los monos. Después de muchos años, notó que un perro estaba llorando. Se acercó al perro y le preguntó qué le sucedía. El perro respondió: Perdí mi hueso, mi amo me dio un hueso, lo enterré, pero no recuerdo dónde lo puse. Ahora nunca lo volveré a ver. En respuesta, la lechuza se echó a reír. Aforismo: los que realmente han sufrido, envidian a los que aún pueden derramar lágrimas. Cuando el juramento se secó. Nadie podía recordar una sequía tan severa. En todo el pueblo, solo quedaba un pozo que aún proporcionaba agua. Lo que era peor, algunos aldeanos claramente estaban malgastando lo poco que quedaba. Entonces, Elías se levantó ante todos y juró a Dios que, si tuviera el poder, gestionaría correctamente la poca agua que quedaba. La mayoría de los aldeanos confiaban en él, así que le otorgaron el poder. Sin embargo, algunos aldeanos, reacios a aceptar la dificultad, lo amenazaron. Elías trató de resistirse, pero pronto quedó claro que si no les permitía usar el agua en exceso, lo matarían. Así que permitió que unos pocos abusaran del agua, el pozo se secó y todo el pueblo murió de sed. Aforismo: el que es falso a sus juramentos teme a los hombres mortales más de lo que teme a Dios. El roble orgulloso y sus retoños. Un viejo roble se alzaba alto, orgulloso de absorber más luz solar que todos los demás árboles. Los retoños que crecían cerca lo resentían. Le rogaban que dejara pasar algunos rayos, pero glotón, avaro y justificado por la vanidad, el roble se quedaba con toda la luz para sí mismo. Una ardilla le advertía a menudo, pero al alto roble no le importaba. Desafortunadamente, un día una fuerte tormenta arrancó los árboles más altos del bosque. El primero en caer fue el orgulloso roble. Cuanto le dolió, estaba roto, acabado, pero lo que lo hizo peor fue ver cómo sus retoños aplaudían. Finalmente, ellos también podían alimentarse de la luz solar. Entonces, la ardilla regresó y dijo: Aforismo: ni siquiera tus propios hijos derramarán lágrimas honestas sobre tu tumba. Venganza de la hiena. Cuando la hiena encontraba comida, el león se la quitaba. Cuando la hiena hablaba con otros animales, el león lo apartaba de la conversación. La situación para la hiena era desesperada, hasta que un pequeño ratón le contó un secreto. Entonces, la hiena actuó como si hubiera encontrado una caja valiosa. El león, por supuesto, vino a quitársela. Sin embargo, cuando el león abrió la caja, una docena de ratoncitos salieron corriendo. El poderoso león gritó de miedo y subió a un árbol en pánico. Todos los animales del bosque se rieron. Se veía tan ridículo que incluso los otros leones no pudieron contener la risa. Aforismo: la mejor venganza es un daño tan chistoso que incluso los amigos del herido no resistirán reírse de su dolor. El libro del historiador. Una mujer misteriosa entró en el palacio del rey y le ofreció al rey un libro que, según ella, podía predecir el futuro. Al principio, el rey se mostró entusiasmado, pero luego la mujer le advirtió: Cuando lo leas, lo que se predice ya estará ocurriendo y no habrá forma de evitarlo. El rey quedó desconcertado, reflexionó sobre el significado y luego se burló. Entonces, tu libro no predice, simplemente informa sobre el presente. Considerándolo inútil, el rey rechazó el regalo de la mujer, pero un sabio historiador no estuvo de acuerdo. Le dijo al rey que aceptara el obsequio, porque cada vez que el libro es leído, impide que se cumpla la última etapa del paso del tiempo. El futuro es siempre recordado solamente después de que ya ha ocurrido, antes de eso, simplemente aún no ha sido olvidado. Sin maestro. Deseando aprender y pensando que el mejor maestro sería el más caro, un joven entregó todo su dinero a un maestro.
Desafortunadamente, el supuesto maestro luego desapareció, dejando al joven sin educación y sin dinero. Su vida, que hasta ese momento había sido fácil, se volvió difícil. Tuvo que aprender, por sí mismo, cómo conseguir comida, dónde podía dormir, en quién podía confiar y de quién debía desconfiar. Aprendió de qué se trataba realmente la vida. Entonces, una vez que ya se había vuelto sabio a través del dolor de la carencia, el maestro regresó y le dijo al joven: Aforismo, sin duda son los sofistas o los científicos, no los filósofos, quienes son los sabios, ya que incluso la vida, o Dios mismo, cobra un costo por todas sus lecciones. Las edades de la humanidad. Era una mañana brillante cuando los humanos despertaron. Eran criaturas primitivas, cautelosas y tímidas. Vivían con miedo, miedo a la oscuridad, miedo a los depredadores, miedo incluso a lo desconocido. Pero a medida que el sol se elevaba, también lo hizo su civilización, su cultura y su conocimiento. Después del fuego, vino la música, luego el lenguaje, y siempre atrevidos, intentaron las matemáticas y la industria. Sin embargo, en la tarde, el arrepentimiento los consumió. A través de la guerra y la contaminación, habían destruido su propio hogar. Cuando cayó la noche, se vieron obligados a regresar a lo que fueron en la mañana. Sin embargo, ya no tenían miedo, entendían su lugar y aceptaron su destino. La gente es tímida por la mañana, atrevida al mediodía, arrepentida por la tarde y aceptante a la caída de la noche. El lobo y el ruiseñor. Había una vez un tiempo en que el lobo era el animal más apreciado en el bosque. Mantenía al leñador alejado y, por eso, todos los árboles y animales lo amaban. Sin embargo, un día apareció un ruiseñor. El lobo notó cómo los árboles y todos los animales disfrutaban de su música. Esto lo enfureció. Ese pájaro tonto está acaparando toda la atención. Así que, una noche, se acercó sigilosamente al ruiseñor, se abalanzó sobre él y lo devoró. Todos los animales y árboles quedaron conmocionados. ¿Por qué te comerías a quien trae música al bosque? El lobo, resentido, insistió. Es solo justo, él tenía toda la admiración, y yo ninguna. Aforismo, la justicia puede ser el yunque, pero la envidia es el martillo que forja la espada de la venganza. Mariposa soñadora. Una hormiga trabajadora le dijo a la mariposa perezosa: ¿Cómo puedes simplemente sentarte ahí sin hacer nada? La mariposa sonrió y respondió: Bueno, no puedo hacer mucho, por eso disfruto observando a los otros animales e imaginando lo que haría si fuera ellos. Al ver a esos castores, imagino los lagos, puentes y maravillas de ingeniería que construiría. O mira a esas abejas, imagino construir una colmena tan grande como un árbol y llenar el bosque de flores. O considérate a ti misma, imagino liderar a las otras hormigas contra la reina y liberarme de su dominio. La hormiga se enfureció y replicó: Tus sueños despiertos no valen nada, es mejor hacer un poco que solo imaginar hacer mucho. Aforismo: convertir el plomo en oro no es soñar despierto. No, más bien el soñar despierto es como el plomo se convierte en oro. El río bloqueado. Cuando el río era joven, descendía por la ladera de la montaña, recogiendo la nieve derretida, el rocío de la mañana y la lluvia ocasional, hasta que alegremente se vertía en el océano, sintiéndose orgulloso de su logro. Sin embargo, un día una roca gigante rodó hacia él. El peso, la salpicadura, dolió tanto, y obstruyó su corriente. Al principio, el río le pidió a cualquier animal grande que se le acercaba si podían mover la roca. Le pidió a un búfalo, a un elefante, e incluso a un rinoceronte, pero ninguno pudo moverla. Los años pasaron hasta que un pez tonto preguntó: ¿Por qué no fluyes hacia el océano? El río se puso triste y permaneció en silencio. Aforismo, hay dolores tan dolorosos que hablar de ellos los hace aún más dolorosos, y guardar silencio no los hace menos dolorosos. Ciudad Crisis. Cuando Ciudad Crisis cayó en una crisis económica, la gente en pánico pidió consejo a Ciudad Rica y a Ciudad Pobre. Los consejeros de Ciudad Rica aconsejaron que no deberían ni gravar a los ricos ni invertir en la crianza de los pobres. Los consejeros de Ciudad Pobre insistieron en que esas mismas prácticas los empobrecían.
Entonces, ¿qué debía hacer Ciudad Crisis? Ciudad Rica decía, sigan mi ejemplo. Ciudad Pobre decía, eviten mi ejemplo. Ambos consejos eran lo mismo. La rica decía que se habían hecho ricas con lo mismo que los pobres decía que los había empobrecido. Afortunadamente, una voz anónima gritó: Aforismo, dado a que el ser autocrítico es esencial para la sabiduría, el verdaderamente sabio es un heraldo, no un ejemplo, de la sabiduría. El granjero afortunado. En un pueblo seco donde los granjeros luchaban, una sola nube de lluvia vino y llovió sobre las tierras de un granjero. Gracias a esta nube, el granjero cosechó los cultivos más abundantes y sabrosos que nadie en el pueblo había conocido. Algunos decían que este granjero era el más afortunado que jamás había existido. Otros argumentaban que había sido favorecido por un milagro divino. Sin embargo, al propio granjero no le gustaban esas explicaciones. Temía que si la gente creía que era afortunado o bendecido, dirían que su fortuna no era justa. Por eso, gastó gran parte del dinero que ganó vendiendo los cultivos en publicitar lo trabajador que era como granjero. Aforismo, si la gente fuera satisfecha con la buena suerte y los milagros, el merecer no hubiera sido inventado. El pavo real afortunado y el ratón desafortunado. En un bosque lejano vivía un pavo real cuyas plumas coloridas deslumbraban a todos los que lo veían. Sin embargo, la mayoría de los animales pensaban que el pavo real era demasiado afortunado, demasiado favorecido, y lo odiaban por ello. En el mismo bosque vivía también un ratón solitario. Era pequeño, de un color apagado, nadie le prestaba atención, era prácticamente invisible, sin amigos ni enemigos. Un día, sus caminos se cruzaron, y sin ver al ratón, el pavo real suspiró. Como anhelo la paz, pues todos los que me ven me resienten. El ratón, al escuchar el lamento del pavo real, susurró: Y yo como anhelo ser reconocido, pues todos me ignoran, nadie me ve. Aforismo, la maldición de la buena suerte es la animosidad, mientras que la de la mala suerte es la anonimia. El águila y la gorriona. Un día, una tormenta violenta azotó el bosque. La confiada águila volaba sin temor. Pero a medida que los vientos se volvieron más feroces, el águila tuvo que luchar por mantenerse en el aire. A pesar de su confianza, fue lanzada de un lado a otro, chocó con un acantilado y se lastimó. En el suelo del bosque, la tímida gorriona se acurrucaba dentro de un arbusto. Debería haber intentado llegar a una rama más alta de un árbol, pero su miedo la paralizó y las aguas subieron, casi ahogándola. Después de que la tormenta pasó, el águila preguntó a la gorriona: ¿Cómo sobreviviste? La gorriona respondió. Aprendí que mi mayor obstáculo era mi propia timidez. La águila se rió y respondió. Mi mayor desafío fue mi propia imprudencia. Aforismo, el fuerte debe ser prudente y el débil debe ser audaz. El ganador que perdió. Juan y Miguel tenían que trepar un árbol alto, tomar una bandera y bajarla para mostrarles a los demás quién había llegado primero a la cima. Juan tomó la bandera antes que Miguel. Sin embargo, mientras descendían del árbol, Miguel le robó la bandera a Juan y reclamó la victoria. Juan se quejó, pero ninguno de los otros monos le creyó. Hizo tanto escándalo y pareció tan inmaduro por su derrota que fue expulsado de la manada de monos. Sin embargo, una vez que Juan se fue, un pájaro que había presenciado la trampa de Miguel reveló la verdad. Los otros monos se enfurecieron tanto que también lo expulsaron de la manada. Así fue como la manada perdió a sus dos mejores trepadores. Aforismo, al hacer trampa, el ganador pierde tanto elogio como el perdedor sufre vergüenza al envidiar al ganador. El carnero orgulloso. Un cuervo odioso amaba la llegada del otoño. Significaba el comienzo de la temporada de celo. Es cuando los carneros se enfrentan entre sí en feroces combates llenos de acción. El cuervo encontraba una buena rama para observar, siempre tomaba partido y animaba el combate. Durante una de estas peleas, un joven carnero perdió el equilibrio, y el otro carnero le dio un golpe limpio que realmente lo sacudió. Fue lanzado hacia atrás y rodó por el suelo con dolor. Después de la pelea, el cuervo le dijo al carnero derrotado: Debes estar tan avergonzado, ese tipo te destrozó.
el joven carnero respondió: Si me hubiera vencido un cuervo odioso, quizá, pero por suerte ese tipo es uno de mis mejores amigos. Aforismo: sufrir a mano de otro solo es vergonzoso cuando odias al agresor. El triunfo de la religión. Durante el invierno, el frío llevó a muchos a migrar. Sin embargo, una oveja gritó: Tened confianza, el espíritu del bosque nos mantendrá calientes. Así que el rebaño se mantuvo unido, acurrucándose en lugar de dividirse, y sobrevivieron al frío. Durante el verano, una sequía obligó a muchos a ser egoístas. Pero una oveja gritó: Tened confianza, el espíritu del bosque nos alimentará. Así que compartieron pacíficamente la poca comida que pudieron encontrar hasta que volvieron las lluvias. Por último, durante el otoño, una manada de lobos empujó a muchos al pánico. Sin embargo, una oveja gritó: Tened confianza, el espíritu del bosque luchará a nuestro lado. Así que el rebaño luchó valientemente y derrotó a los lobos. Aforismo: la religión triunfó porque nada pudo derrotar la confianza dada por la creencia en el favor de la divinidad. Orgullosa leona. Las leonas competían por ver quién podía ser la mejor para el león. Una se enorgullecía de ser la mejor recolectora de alimentos. Otra se enorgullecía de ser la más cariñosa. Una tercera se enorgullecía de ser la más atractiva. Esa era su vida, se enorgullecían de ser lo mejor para el león. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo una vez una leona que se enorgullecía de ser la mejor maestra. Esto funcionó bien mientras el león era joven. Pero cuando el león se hizo adulto, le desagradaba como la leona maestra lo corregía. Sentía que ella lo hacía parecer tonto. Así que el león se deshizo de la leona maestra y solo conservó a la cocinera, la enfermera y la belleza. Aforismo: para el sexista, las mujeres solo deben ser arrogantes acerca de su humildad. La zorra pastora. La zorra, sabiendo que el pastor no tenía familia cercana ni compañeros aparte de su perro, pensó que podría ganarse su favor ofreciéndole su astucia. Buen pastor, puedo ayudarte a cuidar tu rebaño con mayor ingenio. Los perros pueden ser leales, pero les falta mi astucia e inteligencia. El pastor aceptó, y durante un tiempo, la zorra hizo bien su trabajo, engañando a algunos lobos extraviados e incluso evitando que algunos ladrones cercanos robaran ovejas. Pero, a diferencia del perro, la zorra solo ayudaba cuando le convenía. Desaparecía durante días, persiguiendo sus propios intereses, y regresaba solo cuando el pastor tenía comida que ofrecerle. Una noche, una feroz tormenta azotó el valle. La zorra, al sentir el peligro, corrió en busca de refugio. Mientras tanto, el perro se quedó, luchando, arriesgando su vida para guiar a las ovejas hacia un lugar seguro. Aforismo: ay, la mujer sería el mejor amigo del hombre si el perro no fuera más leal. El alienígena más inteligente que jamás existió. En un planeta distante, un alienígena llamado Genghis Khan era considerado el epítome del éxito. Era muy envidiado y considerado sumamente inteligente y capaz. Desarrolló una tecnología y un negocio que le permitieron ganar más dinero que todos los demás. Luego usó este dinero de la misma manera que la mayoría de los alienígenas lo habrían usado. Sí, tuvo más hijos que nadie. Con el tiempo, la mayoría de los alienígenas eran sus descendientes. Sin embargo, después de que él falleció, dado que la mayoría de las personas eran hermanos, la especie alienígena sufrió enormemente. Hermanos y hermanas se vieron obligados a tener bebés juntos. Así fue como Genghis Khan fue el alienígena más inteligente que jamás existió. Aforismo: la enfermedad de la humanidad, lo que los tontos llaman intelecto, no es más que habilidad motivada por la emoción. Cuando el tigre orgulloso duerme. Un poderoso tigre era temido por todas las criaturas. Durante el día, el tigre recorría la jungla con la mayor confianza, pero por la noche, cuando cerraba los ojos, en sus sueños no era un depredador, sino una presa atormentada. A veces era perseguido por ciervos, búfalos y tigresas enfurecidas. Otras veces sufría visiones extrañas. La jungla se volvía seca, los árboles desaparecían y su cuerpo, antes poderoso, se debilitaba con la vejez.
Agotado por estos sueños, el tigre fue a hablar con una osa perezosa. Le preguntó cómo podía dormir tan bien y ésta le respondió. Aforismo: despertar el cuerpo adormece el carácter, pues solo en el sueño el narcisista puede lamentar el pasado y temer al futuro. La cordera perdida. Distraída, una cordera se alejó de su rebaño hasta que se dio cuenta de que estaba sola. Temerosa, se acercó a un poderoso ciervo y le preguntó si podía viajar con él, pero el ciervo respondió: No eres de mi especie, solo admitimos siervos como nosotros, no tenemos lugar para ti. Luego, la cordera encontró un búho, pero el búho contestó: Estoy ocupado estudiando la noche y las estrellas, no puedo compartir mi sabiduría con alguien tan insignificante. La cordera continuó hasta que tropezó con una manada de lobos. Estos le dijeron: Amamos a las débiles y solitarias, así que nos alegra darte la bienvenida. La cordera huyó aterrorizada. Finalmente, se acurrucó al lado de un gran árbol y sollozó. Insulto: ningún dios es tan cariñoso como para incluirte en su rebaño. Cuando Dios se decepcionó. Desde la primera generación, Dios notó que los humanos elegían el egoísmo y el vicio sobre la bondad y la virtud. Decepcionado y enojado, se volvió severo y castigador. Envió grandes inundaciones, trajo sequías, hizo llover fuego o desató plagas. La gente, aterrorizada por estas demostraciones de ira divina, comenzó a seguir sus leyes diligentemente. Construyeron altares y ofrecieron sacrificios, oraron y se abstuvieron. Por un tiempo, todo parecía bien. Sin embargo, Dios notó un patrón inquietante. Tan pronto como los recuerdos del castigo se desvanecían, los humanos volvían a sus viejas costumbres. Tenía que seguir perpetuamente imponiendo sus duros castigos. Una profunda tristeza surgió dentro de Dios. Se retiró lejos en el cosmos y me pregunto qué fue de él. Aforismo: dado que la ley que requiere temor no es más que coerción, Dios no desea que le teman, sino que estén de acuerdo. La gallina vanidosa. En un gran jardín, una gallina gobernaba con vanidad. Se enorgullecía de sus plumas suaves y de su postura perfecta. Tenía la costumbre de pavonearse con orgullo ante los demás animales, segura de que su elegancia era inigualable. Un día, mientras desfilaba, la gallina tropezó torpemente y cayó en una enredadera espinosa. Sus plumas, antes impecables, quedaron enredadas y no pudo liberarse. Se sintió tan avergonzada y humillada. En los días siguientes, su vergüenza se transformó en amargura. Día tras día, tramó su venganza contra la enredadera que había osado humillarla. Así fue que, en un arrebato de ira vengativa, buscando cada pedazo de enredadera, la gallina destruyó todo el jardín. Desde lejos, un cuervo que fue testigo de su acto comentó: Aforismo: entre más vanidosa sea la anfitriona que la vergüenza impregna, más odiosa es la venganza que nace. ¿Quién es el padre de la semilla? Al regresar de un largo viaje, un comerciante dejó caer accidentalmente una semilla que había recogido de una tierra lejana. Al día siguiente, un aldeano local notó que la semilla luchaba por brotar. Como no se parecía a ningún brote que hubiera visto antes, decidió cuidarla. Se aseguró de que recibiera agua, despejó los escombros a su alrededor e incluso la protegió de los vientos fuertes. La semilla creció y se convirtió en una hermosa planta, floreciendo con flores que nadie en el pueblo había visto antes. La gente venía de lejos para admirar su belleza y fragancia. Así fue como el comerciante oyó hablar de ella. Dijo que, como la semilla le pertenecía, la planta también era suya. La cuestión se presentó ante el rey, y él respondió: Aforismo: como una semilla no puede florecer sin cuidado, el verdadero padre no es quien la plantó, sino quien la cultivó. Espejo al pavo real. Todas las mañanas, el pavo real desplegaba sus plumas, deslumbrando a los otros animales con su colorida exhibición. Se creía el mejor, el más hermoso. Mientras tanto, el búho, carente de color o largas plumas, se mantenía al margen, ya sea escondiéndose en las sombras o saliendo solo de noche cuando nadie podía verlo claramente. Un día, sin embargo, una feroz tormenta arrasó el bosque. Tanto el pavo real como el búho fueron arrastrados por una ráfaga de viento. Los golpeó, cubriéndolos de barro y arrancándoles muchas de sus plumas.
Después de que pasó la tormenta, cuando los otros animales vieron que mal y feo se veía el pavor real, se rieron y se burlaron de él. Desaliñado y amarrado, el pavor real no entendía por qué los otros animales solo se reían de él. Entonces, el búho lo llevó a un charco de agua y le dijo que mirara su propio reflejo. Cuando lo hizo, para su horror, se vio tan hermoso como siempre, pero ahora hasta el reflejo se reía de él. Aforismo: la vergüenza no se burla más de nadie que de los vanos, porque en sus desgracias, ellos escuchan no solo las risas de los demás, pero también sus propias risas pasadas. El orgullo de la pobreza. Al escuchar sobre la importancia del dinero, Jaff y Patrick decidieron desafiarse el uno al otro para ver quién podía ganar más dinero. Sí, decidieron competir para ver quién crecería para ser el más rico. Con el tiempo, la familia de Jaff obtuvo mucho dinero. Pero no la de Patrick. Su familia cayó en la pobreza. Esto hizo que los dos chicos dejaran de interactuar. Perdieron todo contacto. Patrick intentó una y otra vez hacerse rico, pero nunca lo logró. Jaff simplemente disfrutó de su suerte sin sentir ninguna culpa. Un día, ya siendo adultos, Patrick, trabajando como camarero, tuvo que servir a Jaff. Se reconocieron, pero Jaff no estaba interesado en tener mucha interacción con Patrick. Lo trató con desdén y lo mantuvo a distancia. Patrick, por otro lado, se molestó con la actitud y el carácter de Jaff y dijo que estaba alegre de no ser como él. Aforismo: aunque no merecer riqueza hace que el rico desprecie al pobre, no merecer la pobreza hace que el pobre se sienta orgulloso de su pobreza. Los tréboles nunca duran. Un día, una joven liebre se encontró con un hermoso campo de tréboles. Era vasto, verde, exuberante y súper sabroso. Había más de lo que jamás podría comer. El conejito se regocijó pensando que su vida estaba resuelta, nunca volvería a pasar hambre. Mientras tanto, una tortuga estaba luchando. El aumento de las lluvias había desbordado su pacífico lago. Se vio obligada a abandonar su hogar. Temerosa y preocupada, la tortuga sintió que este era el fin de toda su felicidad. Al día siguiente, otros animales descubrieron el campo de tréboles que la liebre estaba disfrutando. Peor aún, la congregación de tantos animales atrajo a feroces depredadores. La liebre, aunque inicialmente bendecida, ahora sintió que el afortunado campo estaba perdido. No podía alimentarse con seguridad y los tréboles pronto desaparecerían. Mientras tanto, después de marchar toda la noche y casi todo el día, la tortuga descubrió que la misma tormenta que había desbordado su lago también había creado un nuevo y pacífico arroyo. Aunque exhausta, se alegró. Había encontrado el nuevo hogar perfecto. Su vida volvió a ser feliz una vez más. Aforismo: la experiencia enseña que una gota de mal nunca inunda la corriente de la vida y que un viento saludable nunca sopla hasta una tierra prometida. El mecenas sordo. En una gran exposición de arte, donde pinturas de artistas renombrados adornaban las paredes, un mecenas de arte caminaba entre la multitud. Estaba bien vestido y se desenvolvía con confianza, hablando apasionadamente sobre el arte que admiraba, y más aún sobre el que despreciaba. Algunos asentían, pero otros no estaban de acuerdo. Por ejemplo, en un momento, una mujer intentó expresar su propia opinión, pero el mecenas la descartó con una risa desdeñosa. Así fue como el sordo mecenas pasó la noche, moviéndose de pintura en pintura, proclamando en voz alta sus críticas. Esto carece de profundidad, esto es maduro, eso es demasiado moderno, me encanta esto, eso es incomprensible, qué tosco, caos sin sentido, qué infantil. Sin embargo, a pesar de su fervor, a pesar de su atuendo, a pesar de su dinero y título, nadie jamás se convenció de sus opiniones. Aforismo: en el arte de la persuasión, una voz sin oídos es como un pintor sin ojos. Religión prehistórica. Hace mucho tiempo, los hombres de las cavernas tenían la costumbre de marchar a través del valle, por el bosque, y subir una montaña escarpada, todo este vasto paisaje, con el propósito de beneficiar a sus amigos y familiares muertos.
Sí, estos cavernícolas llevaban con gusto golosinas y dulces a lo largo de este arduo viaje. Aclamaban y cantaban mientras dejaban estas ofrendas en un bosque sagrado en la cima de la montaña. Curiosamente, cada vez que un grupo de cavernícolas emprendía esta travesía, eran acompañados por una bandada de cuervos que volaba sobre ellos. Los cavernícolas consideraban a los cuervos un signo de buena suerte. Sin embargo, sin que los neandertales lo supieran, los cuervos tenían la costumbre de esperar hasta la noche y luego comer todos los pasteles dulces que se dejaban en el altar. De hecho, era porque los dulces parecían desaparecer durante la noche que los primitivos creían que las almas de los muertos tomaban los regalos. Un día, un cuervo joven le preguntó a su madre si era correcto que ellos tomaran las ofrendas de los cavernícolas. La sabia cuervo matriarcal respondió: Aforismo: algunos piensan que las religiones como los vivos favorecen a los muertos, pero la verdad es que las religiones como los vivos se favorecen de los muertos. Después de la famosa carrera. Después de la carrera, la tortuga no dudó en presumir y anunciar su éxito. Hizo un recorrido por el bosque, contando a todos los animales cómo había vencido al conejo en una carrera. Sí, la tortuga se volvió tan orgullosa y confiada que incluso comenzó a ofrecer clases sobre cómo ganar carreras a pie. El conejo también decidió ofrecer clases, pero como había perdido la carrera, consiguió pocos estudiantes. La mayoría de los alumnos querían aprender del ganador, la tortuga. Sin embargo, un cuervo que era un gran aficionado a presenciar carreras notó que los estudiantes de la tortuga rara vez ganaban sus propias competencias. Por otro lado, los estudiantes del conejo casi siempre ganaban. Esta curiosidad desconcertó al cuervo, quien decidió investigar y descubrió que las clases del conejo se centraban en enseñar a sus alumnos a evitar sus errores. Por ejemplo, no ser demasiado confiados y mantenerse enfocados. Las clases de la tortuga, por otro lado, se centraban en los éxitos de la tortuga. Solo enseñaba a sus estudiantes a correr de la manera en que él corría. Por lo tanto, el cuervo investigador concluyó: Aforismo: aquellos que no siguieron su propio consejo son los verdaderamente sabios, porque en lugar de publicitar sus éxitos, comparten lo que aprendieron de sus errores. El perrito de la princesa. En un majestuoso palacio, la princesa tenía un pequeño y esponjoso perro llamado Papi. Papi era adorado por la princesa, quien lo llevaba en sus brazos a todas partes y lo alimentaba con los mejores manjares de la mesa real. Los otros perros del palacio, rudos perros de caza y cansados perros guardianes, lo observaban con amarga envidia. Un perro de caza gruñía: ¿Por qué este cachorro mimado merece una vida así? Nosotros trabajamos duro, pero dormimos en el frío. Y un viejo mastín se burlaba: No es más que un juguete, sin la princesa, no sería nada. Pero Papi, aunque privilegiado, permanecía felizmente ajeno a su resentimiento, acurrucándose cada noche en un cojín de terciopelo cerca del trono de la princesa. Un día fatídico, el palacio fue derrocado. La princesa huyó en la noche, dejando a Papi atrás. El pequeño perro, ahora sin protección, vagó por los terrenos del palacio, confundido y tembloroso. Los otros perros vieron su oportunidad. Lo rodearon, gruñendo y ladrándole. Uno tras otro, comenzaron a perseguirlo por los jardines, mordiendo su antes impecable pelaje. Papi gimoteó y corrió, su antigua dignidad reducida a nada. Y así, Papi aprendió. Aforismo: entre más el caído sea envidiado, más los envidiosos disfrutan pisotearlo. El vuelo de las mentiras. Celosas del sabio búho, las gorrionas inventaron una terrible mentira. Volaron por todo el bosque diciendo a los animales que, codicioso de poder, el búho guardaba celosamente su verdadera sabiduría. Dijeron que el búho solo deseaba controlar a los demás y que, por eso, solo hablaba mentiras. Pronto, todos los animales les creyeron a las gorrionas. El búho fue insultado y expulsado del bosque. Mientras volaba, herido pero confiando en su sabiduría, gritó para que todos escucharan: El tiempo me reivindicará, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. El sabio búho se vio obligado a pasar su vida en la ciudad, luchando por sobrevivir. Sin embargo,
después de muchos años, decidió regresar al bosque y recoger la corrección que el tiempo seguramente había traído. Lamentablemente, para su sorpresa, nadie lo reconoció. Generaciones de gorrionas y criaturas del bosque habían ido y venido, y los cuentos de codicia y ansias de poder se habían desvanecido en la oscuridad. Así fue como el viejo búho una vez más voló alto y proclamó, para confusión de todos los que lo oyeron. Aforismo: los que han sufrido calumnias se consuelan con la ilusión de que el tiempo lo revela todo. ¡Ay! Pero el tiempo solamente olvida. Carbón por una sonrisa y gemas por una lágrima. Un día, un extraño mercader llegó al pueblo con 2 grandes cofres. Uno de estos cofres estaba lleno de sucios trozos de carbón, mientras que el otro contenía hermosas gemas. Colocó los cofres en el mercado y abrió una tienda. Curiosamente, se paró frente a su tienda y solo anunció la venta de los trozos de carbón. Gritó con gran pasión: Este carbón puede usarse para avivar un fuego. El fuego, a su vez, puede mantenerte caliente durante la noche. Asimismo, este carbón puede usarse para cocinar una comida, comidas que te mantendrán fuerte o que traerán alegría a tus invitados. Sí. Mi carbón hace todo esto, pero lo mejor es que lo ofrezco muy barato. Estoy dispuesto a intercambiar un trozo de carbón por una simple sonrisa amistosa. Esto parecía a todos los aldeanos un precio realmente bueno, pero entonces alguien preguntó sobre los rubíes. ¿Cuál era su costo? Por ellos. Frunció el ceño el mercader. Solo aceptaré lágrimas, una gema por una lágrima. Puede ser tuya o de otra persona, pero solo las lágrimas servirán. Esto pareció a todos los clientes un trato aún mejor que el del carbón. Así fue como, al enterarse de los precios del mercader, el pueblo rápidamente se consumió en una frenesí por lágrimas. Algunos se golpeaban a sí mismos buscando llorar. Otros recordaban y lamentaban tragedias previamente olvidadas. Algunos incluso atacaban y torturaban a los indefensos intentando robarles sus lágrimas. Así fue el pueblo ese día, todos buscando llorar o hacer llorar a alguien en su nombre. Cuando llegó la noche, el mercader vendió todas las gemas de su cofre y apenas ningún trozo de carbón de su caja de carbón. Por lo tanto, proclamó: Aforismo: pocos se satisfacen con riquezas y placeres tan baratos que no le cuestan a nadie ni siquiera una sola lágrima.